Hablaremos de un episodio que se conoce como la traición de Bayona. El historiador Michelet cuenta una historia que tuvo lugar a principios del siglo XVII en un pueblo vasco francés. Por esos tiempos no estaban muy definidas las fronteras del pueblo vasco. Ahora tampoco. No, ahora tampoco. Los vascos franceses no tenían más obligación con el rey que la de servirlo en los ejércitos. Al primer toque de tambor de la leva debían armar 2000 hombres y enviarlos a París. El clero no pesaba mucho, perseguía poco a los brujos, ya que el mismo clero era un poco brujo. Sí. Los frailes no estaban muy disciplinados, participaban de bailongos, llevaban espada y tenían sacristanas que la mayor parte de las veces eran también sus concubinas. Los vascos de Bayona eran hombres de mentalidad aventurera, eran grandes navegantes, se lanzaban en masa a las colonias de Enrique IV, mayormente al Imperio del Canadá, y dejaban a sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. Ellas tenían por costumbre reunirse en los cementerios, que en absoluto eran sitios sombríos. Muchas fiestas se hacían en aquellos cementerios. Y entre esas fiestas no escaseaban los aquelarres. Caramba. Michelet dice que casi todas las mujeres de la Vascuña francesa eran brujas, pero era una brujería suave, no demasiado entusiasta. Como debe ser Sí, totalmente. la verdadera brujería. Diría yo, un poco metafórica. Claro, siempre un paso más atrás de la medicina, por ejemplo. ¿No? Los aquelarres no eran más que grandes fiestas en las que todos, hasta los nobles, se divertían. En las reuniones nocturnas figuraban o participaban unas personas veladas, enmascaradas, que algunos creían príncipes. Se pedían hechizos, se vendían filtros amorosos, como si se tratara de un mercado nocturno. En algún caso, las brujas de aquella región ejercían cierto terror. Numerosas personas se creían sus víctimas cuando enfermaban de gravedad. ¿Qué es lo que piensa uno cuando enferma de gravedad? Muy bien, que es víctima de una bruja. Muchos también se creían castigados con ataques de epilepsia o ladraban como perros. Claro, cuando uno empieza a ladrar como un perro, enseguida le echa la culpa a alguien. Sí, Cami de escucha. La pequeña aldea de Aix llegó a contar hasta 40 de estos desdichados ladradores, muchos más que perros. Todo esto, que era propio de un cierto folclore local, asustó a un hombre. Un magistrado, el asesor criminal de Bayona, dejó celebrar una de estas fiestas aquelarre en su castillo. Era el señor Urtubide Sempé. Sugestionado por borracho, imaginó que una bruja le había chupado la sangre. Se dirigió entonces a Bordeaux, llegó al Parlamento y obtuvo del rey Enrique IV que 2 de sus miembros, los señores Espagné y Delangle, fueran comisionados para juzgar a los brujos de la región vasca. Y sucedieron cosas terribles. No carecía de peligro para los 2 enviados y algunos soldados proceder con una investigación en medio de una población que disfrutaba de sus ritos. El otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran permisivos con las costumbres y a quienes los comisionados laicos debían juzgar pese a la oposición del propio clero. Cuando los jueces llegaron, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchos se escaparon a las montañas. Claro. Bueno, yo me escapo a la montaña. Otros se quedaron y dijeron que eran los jueces quienes iban a ser quemados. Las mujeres citadas a la primera audiencia se asustaron tan poco que se durmieron y negaron todo. Era muy difícil juzgar a alguien sin testimonios en contra. No crea. Vamos. Todas las mujeres y todos los hombres de la región de Bayona
estaban confabulados, eso era cierto. Pero eso duró poco. Una sola traición vino a poner en peligro a todos los habitantes, como siempre Como suele ocurre. pasar, claro. Basta una traición. Recuerdo aquel episodio de aquella vieja que se negó a llorar por Balder, Sí, señor. y que impidió su resurrección. Todo el universo lloró, derramó lágrimas por Balder, el dios más querido que había muerto El en un hijo accidente. heredero de los dioses. Claro. Y las autoridades del infierno prometieron resucitarlo si todo el universo lloraba por él. Y todos lloraron, menos una. Pero con esa que no lloró, con esa que no se conmovió, bastó para detener a Balder en el infierno. El caso es que hubo una traición aquí también. Una muchacha de 17 años llamada Margarita y conocida como la Murguí se asustó y denunció a sus compañeras. Habló de encuentros orgiásticos. ¿Cómo me gusta hablar de encuentros orgiásticos? Es uno de los temas favoritos. Así como tema de conversación. De revolcadas prohibidas, de encuentros lascivos con Satanás. Qué bueno. ¿Qué hace Satanás? La Murguí escribió o declaró todo con mucha vivacidad. Dio detalles impúdicos, que son los únicos que importan, a veces ciertos y a veces inventados. Dice Michelet que los jueces le creyeron por dos motivos: porque les convenía encontrar culpables y porque la Murguí era hermosa. Y ya se sabe que la belleza Sí. es siempre creíble. Cabe recordar el caso de Friné, Claro. aquella cortesana que se presentó desnuda a declarar ante los jueces y todos creyeron a pie juntillas lo que ella Nos han explicado los griegos la cercanía entre la belleza y la verdad. Así es. que, Bueno, los enviados del rey, el señor de Lancre y el señor de Espagné, confiaron a esta muchacha el cargo de buscar en el cuerpo de los hombres y de las mujeres la marca de Satanás. Bueno, dice, vos vas a tener este laburo, vas a revisar a todos los tipos y a todas las mujeres a ver dónde tienen la marca de Satanás. Este lugar, como ya hemos contado, se reconocía porque era insensible. Usted podía clavarle a un tipo toda clase de agujas en ese lugar y no le dolía. había un tratado, el Maliolum Maleficorum, que tenía Sí, claro. una especie de mapa, ¿no? Sí. Hemos hablado aquí con más detalle de eso, las formas que tenían algunas manchas que aparecían allí, que casualmente también venían acompañadas de insensibilidad. El caso es que allí donde la Murguí encontraba alguna supuesta marca, informaba a los magistrados y entonces encanaban a los señalados. Lo curioso de este asunto fue que la confabulación terminó por destrozarse. Las mujeres supuestamente marcadas denunciaban a otras. Entonces se multiplicaron las confesiones, hubo delación, se señalaban a jefes, a frailes alegres, se marcaban los sitios de reunión, hasta se hacía hablar a los niños, que hablaban de otras madres. Delancre aseguraba que un testigo de 8 años era suficiente y respetable. Los esposos de las denunciadas amenazaban de muerte a las delatoras y las forzaban a retractarse de sus acusaciones, puñal en mano. La cuestión fue que Delancre y D'Espagné creyeron que visitaban el mismísimo infierno. Los cruces acusatorios fueron tantos, y aquí el punto central, fíjese que debía quemarse a todos los habitantes del pueblo. Sacaron la cuenta, todos están acusados. Esto era agosto de 1609. Los magistrados elevaron su informe al rey y al Papa Paulo V, informe que incluía una pregunta no moral sino técnica: cómo quemar a todo un pueblo. Y existió nada menos que una reunión para discutirlo. Se reunieron Enrique IV, varios doctores de España y el Papa. Pregunto, ¿en qué año murió Enrique IV de Borbón y de Navarra? Y de Navarra. Debe haber sido de las últimas cosas que hizo. Fue asesinado Enrique. Sí, claro. Sí. Fue asesinado Enrique. A ver, alguno que busque
Enrique IV de Navarra, de Borbón, Aquí muerto entre 1609, que dice que, acá dice que estaba vivo, Ajá. pero buscá, puede ser 1611, 1610. Buscá, no sea cosa que sea en 1606, pero no, 1606, ¿en qué año murieron Shakespeare y Cervantes? 1600, no, más, a ver, 1605 es la segunda edición del Quijote, 1613. Bueno, todo 23 de abril seguro era, todo el ¿no? mundo moría por esas épocas. Llegó 1600 y pico, es aquel de París bien vale una misa, así que Sí, muchachos eso. lo van a encontrar en cualquier Bueno, enciclopedia. el caso es que se reunió Enrique con varios doctores, dieron marcha atrás porque no querían Ajá. quemar a todo el pueblo, pero no tanto, porque le dijeron a los magistrados que quemaran solamente a los obstinados, y los obstinados resultaron ser 900. Por seguidor. Vio cómo es la gente, ¿no? Bueno, después de aquella masacre de la región, de vasca, Delancre escribió un libro. Michelet, horrorizado, dice que se siente en su lectura la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Repito esto, que ustedes encontrarán en la historia argentina contemporánea más de una vez. La dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Muy bien. Es un idiota generalmente es peligrosísimo. Sí. Muy peligroso. Sí, Un idiota honorable puede llevar a la muerte a muchas más personas que un malandra. Sí, va a ser desbarrancar el destino de un pueblo. Por empezar, el malandra se arrepiente. Sí, claro, sabe que está haciendo daño. Y sabe que está haciendo daño. Cierra esta historia Michelet diciendo que este asunto y muchos de este orden no fue hijo de crisis religiosas ni de disputas ideológicas, sino de la pronunciada estupidez de algunos poderosos. Y tiene mucha razón. Una vez más lo he dicho. Estaba pensando, Alejandro, que esa ciudad, que es una bella ciudad ahí del sur de Francia y del norte de España, Bayona, fue escenario un par de siglos después de eso. El general San Martín hace su debut allí. Sí, señor. Y después de eso todavía, es el lugar donde había una residencia de la corona francesa, de la que Napoleón Bonaparte invita amablemente a Fernando VII para explicarle que él va a cederle, que su padre, Carlos, le va a ceder el trono a él, y se termina armando la llamada farsa de Bayona, claro, de la que emerge José I como rey de España, José Bonaparte. Pero bueno, pensaba esto mientras recordaba esto que algunos antropólogos tratan de hacer con todas las cosas que se contradicen entre sí, lo agudo y lo romo, por ejemplo. Lo agudo es esencialmente un principio masculino y además, por su condición punzante, es necesariamente demoníaco. Y hay una clasificación de eso para la tardía Edad Media en la que se habla del cuchillo de carnicero, del tipo que trabaja con las carnes, la espada, el florete y después la aguja. Lo curioso es que la aguja se convierte después en un elemento históricamente ligado a la femineidad. La aguja es la aguja de aquella que va cosiendo, aquella que va ornamentando los vestidos. El uso. El uso y lo femenino de la costura. Lo interesante es que ya en esa tarea se convierte en un instrumento cercano al mal y a la vileza, quizás por su condición masculina y demoníaca, porque es el primer artefacto que aparece en los cuentos para niños para sacarse de encima a alguien una Blancanieve de aquí, sí, una Cenicienta de allá o la que te toque. Y siempre siniestra, sí, la función de la aguja en un relato clásico. Hasta que el siglo XIX logra le otorga, en realidad empieza a ser ya así en el siglo XVII, pero el XIX cobra fuerza esta nueva condición de la aguja que es la medicina, en dos variantes, la de la jeringa y la de la costura del cuerpo cuando uno lo puede cerrar finalmente. Y es curioso porque ahí se recupera el carácter noble de la aguja hasta que descubrimos que en realidad cuando la aguja es un canal, es un instrumento que conecta una cosa con un fin determinado, es noble. Lo peligroso es cuando la aguja es en sí misma un fin y está una vez más enarbolada por alguien que se cree, por ejemplo, virtuoso, y entonces cree que algo punzante, algo agudo, es el instrumento para descubrir si alguien es bueno o malo, si alguien es una bruja o si alguien es simplemente un pobre Cristo que va a morir ahí. Esa sí que es la aguja brava. Y Aguja Brava es el tango que vamos a escuchar ahora en la voz de don Edmundo Rivero.